Para el ejercicio número 7 corresponde con la aplicación. Y esta es la última parte de los aspectos de la manera como se hace un estudio bíblico. Dijimos que para hacer un estudio bíblico tenemos tres aspectos. El primero es observación, que vimos al principio de esta, esta clase. Observación, observamos los términos, las estructuras, los párrafos. Ah, la segunda es la interpretación, es decir, que debemos interpretar el pasaje bíblico y respondemos a la pregunta, ¿qué es lo que quiere decir el autor? Y número 3 es la aplicación. Entonces, observación, interpretación y aplicación. Estos son los tres elementos esenciales de un estudio bíblico. Bien, ¿a qué me refiero con aplicación? Ah, la aplicación responde a la pregunta, ¿qué es lo que el pasaje bíblico me dice a mí? En la observación, para hacer un resumen de lo que hemos venido diciendo en toda esta materia, en la observación el intérprete hace la pregunta o responde a la pregunta, ¿qué dice el versículo? ¿Qué es lo que dice? En la interpretación responde a la pregunta, ¿qué es lo que el escritor quiere decir? Recuerden que una cosa es lo que dice y otra cosa es que es el autor quiere decir. En la aplicación, el intérprete, el estudiante de la palabra de Dios, tiene que responder qué es lo que el versículo me dice a mí, qué es lo que el pasaje bíblico me dice a mí. Bien, para este ejercicio usted va a escribir 2 páginas para, um, para el trabajo, 2 páginas en su porción bíblica. Usted va a escribir qué es lo que esa porción bíblica le habla a usted. 2 páginas a doble espacio. Y vamos a, tomando el mismo ejemplo de Pedro, vamos a ahora hacer una aplicación a personal. Leemos una vez más el versículo que está en Primera de Pedro, capítulo 3, verso 7. Dice así, vosotros maridos igualmente vivid con ellas, sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y como dijimos, la idea central es una exhortación. Esta es una exhortación a todos los maridos para vivir sabiamente. Ahora, ¿qué es lo que este versículo me dice a mí? Me exhorta a mí a que yo viva con mi esposa sabiamente, a que yo analice cuáles son sus necesidades. Y eso incluye las necesidades fisiológicas, emocionales de mi esposa. Dice la palabra aquí, dando honor a la mujer como un vaso más frágil, dando honor a la mujer como un vaso más frágil. Bien, la ilustración aquí nos da a entender de que la mujer es una, una persona muy frágil en el sentido emocional, puede ser en el sentido físico. Cada mujer es diferente, pero lo que el pasaje me dice a mí y el pasaje me exhorta a mí a que yo sea sabio. El ser sabio significa el que yo conozca a mi esposa personalmente. No todas las mujeres son iguales. Hay mujeres que son más fuertes en el sentido físico. Hay mujeres que son más débiles en el sentido físico. Hay mujeres que son bien fuertes emocionalmente o hay mujeres que son más fuertes espiritualmente. Entonces el pasaje me exhorta a mí a que yo sea sabio.
y que viva en esa sabiduría de que yo conozca a mi esposa de manera personal, no generalizada. Yo conozco a mi esposa cuando ella está triste, cuando ella está un poco desanimada. Y la palabra me exhorta que en esos momentos yo debo vivir con ella sabiamente, dando honor. Es decir, que yo no puedo ser muy violento en esa manera. Debo darle honor a ella como mujer. Ponerle la posición que ella se merece. Debo ah, satisfacer las necesidades tanto emocionales, fisiológicas, que ella necesita como mi esposa. Dando honor, es decir, poniéndole como persona en todas como persona única y especial que es para mí, a ella. Y como a herederas de la gracia de la vida. ¿Y qué es lo que significa aquí? Significa de que tanto el hombre como la mujer, en un sentido, dice la palabra de Dios que fuimos creados por Dios a su imagen y semejanza. Ninguno, ni el hombre ni la mujer tiene valores diferentes. El hombre y la mujer tiene delante de Dios valores iguales porque fuimos creados a la imagen de Dios. La cultura me dice que el varón es machista, es decir, que la cultura la que yo vivo me ah, ah, concluye, me motiva para que yo oprima a la mujer. Y eso es lo que la cultura enseña en la televisión, en las revistas, en la lectura. Pero la palabra de Dios me exhorta que yo que viva con ella, dando honor y como a coheredera de la gracia de Dios, es decir, que yo debo respetar a ella como persona, yo debo adorarla, debo amarla como una persona, a coheredera de Dios, que merece todo el respeto y no debo, no debo menospreciar, debo apoyarla en todo lo que ella quiere realizarse como persona. Entonces es mi deber, mi responsabilidad de darle su lugar como coheredera, es decir, que tiene los mismos derechos que mí. Claro, el hombre y la mujer tienen diferentes responsabilidades, pero aquí la palabra de Dios nos enseña de que el hombre y la mujer, tanto mi esposa y yo, tenemos los mismos derechos como seres humanos. Y entonces yo debo vivir con ella, no solamente respetándola, dando honor. Y esa es la manera como la Biblia me exhorta a mí a que viva con ella sabiamente. Y si no hago caso, si es que yo rehúso obedecer este mandato, porque es un mandato vivir con ellas, la consecuencia es grave. Porque dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Eso quiere decir que yo debo vivir con ella sabiamente para que las oraciones no tengan estorbo. Es muy interesante porque el hombre como líder es el sacerdote, el que dentro de la familia es el que interviene, el intercesor entre la familia y Dios, es el esposo, es el líder, el que hace las veces de intercesor. Si es que yo no vivo con mi esposa sabiamente, entonces eso quiere decir que las oraciones, aunque yo clame a Dios, las oraciones no van a pasar del techo.
va a tener una obstrucción y no solamente me va a afectar a mí, sino que también a toda la familia, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. De manera que mi relación con mi esposa debe ser íntegra. El trato con ella, ¿cómo la trato? Debo tratarla de una manera muy especial, como un vaso frágil, reconociendo sus, sus defectos, sus habilidades, sus cosas positivas, y reconociendo que ella es una persona, una hija de Dios, que tiene el mismo respeto que yo tengo, porque hemos sido creados a la imagen de Dios. Si es que yo fallo en ese sentido, entonces mi oración no va a ser contestada. Y en eso entonces es en cuanto a la aplicación. ¿Qué es lo que el pasaje me dice a mí? Si hay alguna área en el cual yo necesito cambiar, entonces el pasaje me exhorta. Y eso es en cuanto a la aplicación. Entonces, como ejercicio número 7, usted debe escribir 2 páginas, a doble espacio, hablando de su aplicación. Recuerden que la aplicación tiene que ser personal. Ah, la aplicación tiene que ser basado a su experiencia. En este caso, la aplicación es entre lo que Dios me quiere decir con respecto a mi relación con mi esposa. En su pasaje bíblico va a ser diferente. Uh, Depende del pasaje bíblico, usted va a determinar la aplicación. Pero siempre responde a la misma pregunta. ¿Qué es lo que el pasaje bíblico me dice a mí? Esto requiere oración, meditación, análisis interno, análisis particular y dejar que Dios, el Espíritu de Dios, trabaje en nuestras vidas. Y de esa manera entonces usted va a hacer una aplicación personal.